El sol del Sáhara ardía como un hierro sobre la piel. El aire temblaba de calor y de silencio, ese silencio extraño que queda después de la guerra, cuando ni los cuervos se atreven a cantar. Yo, el teniente Yassin Ben Qasem, caminaba entre las ruinas de una aldea olvidada en la frontera del desierto. El uniforme me pesaba como si llevara encima todas las culpas del mundo. El olor a pólvora todavía se mezclaba con el del polvo y la sangre. Habíamos sobrevivido al ataque, pero nada en lo que veía podía llamarse victoria. Mis hombres estaban exhaustos, algunos lloraban en silencio, otros repetían oraciones, pidiendo perdón por lo que habían hecho. Yo solo apretaba mi fusil, tratando de no pensar. Era más fácil obedecer que sentir. Mientras revisaba el terreno, mis botas tropezaron con algo duro. Era el casco de un enemigo. Junto a él, el cuerpo de un joven con los ojos abiertos hacia el cielo, inmóviles, como si aún esperara respuesta de algún dios. No supe por qué, pero una punzada me atravesó el pecho. Me quedé mirándolo, preguntándome si alguien en su pueblo estaría orando por él, como Samira oraba por mí cada noche. El viento sopló fuerte, levantando una nube de arena que me obligó a cubrir el rostro. Y fue entonces cuando lo vi. Entre los cuerpos, en medio del humo y los escombros, una figura se levantaba lentamente. Pensé que era un sobreviviente, pero no se movía como un hombre herido. El resplandor a su alrededor no venía del sol, ni del fuego, ni de nada que conociera. Era una claridad viva, dorada, cálida, que no lastimaba los ojos, pero me obligaba a mirarla. El hombre estaba vestido de blanco, con una túnica que parecía moverse con el viento sin tocar el suelo. Sus manos estaban extendidas, y su mirada. Su mirada no era de reproche ni de juicio. Era una mirada que me conocía. Que atravesaba todo lo que yo era, el soldado, el musulmán, el esposo, el hijo, y llegaba hasta algo más profundo, algo que ni yo sabía que existía. Traté de hablar, pero no pude. Mi voz se quebró como una rama seca. Y entonces, dentro de mí, no fuera, escuché una voz clara, firme, pero llena de ternura. Yo soy la paz que buscas. El tiempo se detuvo. El calor desapareció. Sentí que el peso de mi fusil, del uniforme, de mi vida entera, caía al suelo junto con mis rodillas. Lloré sin entender por qué. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Solo quedaban las ruinas, el viento y el eco de esa frase que cambió todo en mí. Esa tarde, entre los enemigos caídos, no encontré la victoria, encontré al que pone fin a todas las guerras. Y aunque nadie me creyó después, sé que ese día fue el principio de mi redención. Nací en un pequeño pueblo al norte de Marruecos, donde las montañas del Rif se tiñen de cobre al caer el sol y el llamado a la oración se escucha como un suspiro en el aire. Mi padre era maestro coránico, un hombre severo pero justo. Me enseñó que la disciplina era la forma más alta de fe. Un hombre sin obediencia es como un caballo sin riendas, solía decirme mientras recitábamos juntos versos del Corán. Desde niño quise ser como él, fuerte, respetado, temido. En nuestra casa, las palabras tenían peso de ley, y las lágrimas eran signo de debilidad. Mi madre, Samira, cocinaba tajine con azafrán y hablaba poco. Cuando lo hacía, siempre me pedía que cuidara mi corazón más que mis manos. Yo sonreía, sin entender del todo. No sabía que un día sus palabras serían mi salvación. A los 18 años ingresé en la academia militar. No fue por ambición, sino por deber. Mi país se enfrentaba a conflictos en el desierto, y muchos jóvenes de mi generación veían el uniforme como un símbolo de honor. Me gustaba la idea de servir, de proteger, de tener un propósito que nadie pudiera cuestionar. En los primeros meses, aprendí a obedecer sin preguntar, a disparar sin temblar y a dormir con un ojo abierto. Las noches en el campamento eran frías y largas. Algunos compañeros recitaban oraciones antes de dormir, otros hablaban de mujeres, de sus aldeas, de los campos de olivos que extrañaban. Yo, en cambio, guardaba silencio. Miraba las estrellas y me preguntaba por qué un Dios tan grande necesitaba que nosotros defendiéramos su nombre con balas. El primer combate llegó poco después. Recuerdo el rugido de los motores, el olor del combustible y la tierra que se levantaba con cada explosión. Era como si el cielo mismo nos gritara que nos detuviéramos, pero nadie escuchó.
Cuando todo terminó, quedé con las manos temblando, no de miedo, sino de culpa. Había hecho lo que me enseñaron: proteger, eliminar, sobrevivir. Pero algo en mí se rompió ese día, algo que no pude reparar con oraciones. Volví a casa con una medalla en el pecho y una herida invisible en el alma. Mi padre me abrazó con orgullo, sin notar que mis ojos ya no brillaban igual. Samira me miró en silencio mientras servía té de menta. Sus manos temblaban un poco. Tu guerra no está allá afuera, hijo, me dijo en voz baja. Está aquí adentro. No entendí. Me limité a besar su frente y a prometerle que estaría bien. Pasaron los años. Fui ascendido a teniente. Mis hombres me respetaban porque nunca pedía lo que yo no estuviera dispuesto a hacer. Pero cada vez que el polvo del desierto se levantaba, volvía a sentir esa punzada en el pecho, ese vacío que ningún rezo lograba llenar. Empecé a tener sueños extraños. En uno de ellos, caminaba por un campo de ruinas. El cielo estaba enrojecido y una voz me llamaba por mi nombre. No era una voz humana, era suave, profunda, llena de algo que me hacía llorar al despertar. No se lo conté a nadie. ¿Qué oficial iba a confesar que soñaba con voces invisibles? En esos días, conocí a Imad, un soldado más joven que yo, recién transferido desde Casablanca. Tenía una fe sencilla, sin fanatismo. Oraba sin mirar quién lo observaba y hablaba de Dios como si hablara de un amigo. Una noche me preguntó: Teniente, ¿usted cree que Dios solo está de nuestro lado? Su pregunta me incomodó. Respondí con evasivas, pero por dentro sentí que algo se movía, como una grieta que comenzaba a abrirse. El destino quiso que poco después nos enviaran al sur, a una operación contra una célula extremista. El calor era insoportable, el aire olía a metal y polvo, y cada día sentía que perdía un poco más de mí en esa arena infinita. No sabía entonces que en ese lugar árido, donde parecía imposible encontrar vida, iba a encontrarme con la mirada del que me daría la verdadera paz. El viaje hacia el sur fue largo y polvoriento. Los camiones avanzaban entre dunas inmensas que parecían tragarse el horizonte. Cada tanto, el viento nos cubría con una capa de arena fina, como si el desierto intentara borrarnos del mapa. A veces pensaba que ese lugar era el espejo de mi alma, vasto, silencioso y lleno de secretos enterrados. Durante las noches, acampábamos bajo un cielo tan limpio que las estrellas parecían al alcance de la mano. Imad, mi compañero, solía hablarme de su infancia. Mi madre decía que Dios no vive en las mezquitas, sino en el corazón que lo busca, me contaba mientras compartíamos pan caliente y dátiles secos. Yo escuchaba, pero evitaba responder. Me daba miedo aceptar que sus palabras me tocaban más que cualquier sermón del imán de mi infancia. Una madrugada, mientras todos dormían, me levanté para orar. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón. Comencé a repetir las palabras del Corán, pero por primera vez no sentí consuelo. Al contrario, una sensación de vacío me envolvió. Me arrodillé en la arena, con la frente pegada al suelo, y dije en voz baja: Dios mío, si estás aquí, muéstrame que aún me escuchas. No pasó nada. Solo el viento, moviendo los granos de arena como si fueran relojes diminutos. Sin embargo, esa oración fue el comienzo de todo. Porque aunque el cielo pareció callar esa noche, algo en mi interior despertó. Con el paso de los días, el cansancio se volvió una sombra constante. Cada combate dejaba cicatrices no solo en la piel, sino en la mente. Veía los ojos de los hombres que caían, los nuestros y los de ellos, y todos me parecían iguales. La guerra borraba nombres, borraba razones. Solo quedaba el miedo y la obediencia. Una tarde, mientras patrullábamos cerca de una aldea abandonada, Imad me dijo en voz baja: Teniente, ¿alguna vez se ha preguntado si de verdad hacemos lo correcto? Lo miré sin responder. Esa pregunta era un lujo que un soldado no podía permitirse. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras de Imad resonaban en mi cabeza como el eco de una campana lejana. Al día siguiente recibimos la orden de avanzar. Había rumores de que un grupo armado se escondía en las ruinas cercanas. El aire estaba cargado, denso, como si el mismo desierto supiera lo que iba a pasar. Mientras marchábamos, un sentimiento de inquietud me oprimía el pecho. Era diferente al miedo.
Era una certeza amarga, algo estaba a punto de cambiar. Llegamos al amanecer. El sol apenas despuntaba, pero ya se sentía el calor del metal en la piel. La operación fue rápida y brutal. Disparos, gritos, humo. El polvo se mezcló con el olor del fuego, y por momentos, no distinguía si el ruido venía del exterior o de mi propia mente. Cuando el combate terminó, caminé entre las ruinas con las manos temblando. Habíamos perdido a 2 hombres, y los enemigos yacían tendidos entre los muros derrumbados. La escena era una pintura de dolor, cuerpos, sangre, silencio. Vi a Imad sentado a un costado, con los ojos perdidos. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Terminó, le dije. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era cierto. Esa noche, en el campamento improvisado, escribí una carta a Samira. Le conté que estaba bien, que pronto regresaría, que las cosas se calmarían. Mentí. No había calma posible después de ver tanto horror. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los que habíamos matado. Y en mis sueños, volvía a escuchar esa voz, la que me llamaba desde un lugar que no conocía. Yasin, la paz que buscas no está en la victoria. Desperté sobresaltado, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salir. Me levanté, salí de la tienda y miré el cielo oscuro del Sáhara. Las estrellas seguían ahí, brillando indiferentes, pero por primera vez no me sentí solo. Algo, o alguien, me observaba desde más allá de la arena. No sabía su nombre, ni su rostro, ni su historia. Solo sabía que esa presencia traía calma en medio del caos. Y aunque traté de ignorarlo, en el fondo comprendí que la guerra dentro de mí acababa de comenzar. Después de aquella misión en las ruinas, algo en mí cambió sin aviso. Regresé al cuartel con los hombres, pero me sentía como un extraño entre ellos. Escuchaba sus risas, las bromas con las que trataban de ahuyentar la culpa, y todo sonaba vacío, distante. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mismos rostros inmóviles, los cuerpos cubiertos de polvo, y esa voz, la que susurraba dentro de mí. Yo soy la paz que buscas. Intenté olvidarla, pero era imposible. Durante las oraciones, mi mente se desviaba sin permiso. Mientras los demás repetían las palabras del Corán, yo me quedaba atrapado en el silencio entre cada verso, buscando algo que ya no sabía nombrar. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto en mi alma. Por ella entraba la luz, pero también el miedo. Empecé a sentirme dividido. Por un lado, la voz de mi padre resonaba en mi memoria, el honor de un hombre está en su lealtad a su fe. Por el otro, algo mucho más profundo me decía que la verdad no podía estar encerrada en mandatos humanos. Esa tensión me desgarraba. A veces me miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. Había obedecido toda mi vida, pero ahora, ¿a quién debía obedecer? Una tarde, mientras revisábamos el equipo en el cuartel, Imad se me acercó. Tenía la mirada cansada, pero una serenidad extraña. «Teniente, ¿ha tenido sueños últimamente?», me preguntó. Mi cuerpo se tensó. «¿Por qué lo dices?». «Porque yo sí. Veo un hombre de blanco, y cuando despierto, siento que me mira todavía». Su confesión me heló la sangre. No sabía si asustarme o sentir alivio. No era el único. Durante días, traté de ignorar aquello. Me refugié en la rutina, entrenamientos, informes, órdenes, silencio. Pero cada vez que escuchaba la llamada a la oración desde la torre del cuartel, mi corazón se estremecía. Era un sonido que antes me llenaba de orgullo, y ahora me recordaba lo que había visto en el desierto. Ese rostro. Esa mirada que no condenaba, pero que me desarmaba por completo. Cuando pedí permiso para visitar a mi familia, lo hice con la esperanza de encontrar paz. Mi madre me recibió con lágrimas en los ojos. El olor a pan recién hecho y a menta me devolvió por un momento la sensación de hogar. Sin embargo, bastó una conversación con mi padre para que la tensión volviera. «Hijo, supe que enfrentaron a los extremistas», me dijo mientras tomábamos té. «Tu valentía honra a tu fe». Yo asentí, pero dentro de mí todo ardía. Quise contarle lo que vi, lo que sentí, pero el miedo me paralizó. ¿Cómo explicarle que había visto a Jesús, el profeta que nuestra tradición respeta, pero al que jamás llamaríamos Señor? Esa noche no pude dormir.
Salí al patio y me senté bajo el limonero que mi madre había plantado cuando nací. El aroma del fruto se mezclaba con el aire fresco del amanecer. Pensé en todo lo que había aprendido, en las historias de Abraham, de Moisés, de los profetas. Todos habían tenido encuentros con Dios. ¿Y si el mío no era una locura, sino un llamado? Me arrodillé, con las manos abiertas. No pedí nada. Solo dije: si eres tú, muéstrame cómo seguirte sin destruir lo que soy. Una brisa suave recorrió el patio, y el limonero pareció estremecerse. Sentí paz, pero también una certeza amarga: lo que venía no sería fácil. Al amanecer, mi padre me encontró despierto. ¿Has dormido, Yasin? No, padre. Estuve orando. Eso está bien. Un hombre debe mantener su fe firme en tiempos de guerra. Asentí en silencio. No podía decirle que mi guerra ya no era con los hombres, sino con mi propia alma. Los días que siguieron en casa fueron una batalla silenciosa. Mi madre notaba mi inquietud, aunque no decía nada. Solía dejarme el té más dulce, como si el azúcar pudiera curar lo que dolía dentro. Pero yo ya no era el mismo. Mis oraciones se habían vuelto preguntas, y mis preguntas, heridas. En el pueblo, la vida continuaba igual, los niños jugando entre los callejones, los hombres discutiendo en el zoco, el imán llamando a la oración 5 veces al día. Todo parecía tan ordenado, tan lleno de certezas, y sin embargo, dentro de mí, ese orden se había derrumbado. Cada llamada a la mezquita era un recordatorio de la paz que había sentido en el desierto, una paz que no dependía de rituales, sino de presencia. No podía explicarlo, pero lo sabía, había conocido algo, o alguien, más grande que mi religión. Una tarde, fui al mercado a comprar especias. El aire olía a comino, a cuero y a humo. Mientras caminaba entre los puestos, un hombre anciano me detuvo. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos claros como el agua del río. «Tú cargas algo pesado, hijo», me dijo sin preámbulo. Me quedé inmóvil. ¿Nos conocemos? No, pero conozco esa mirada. La de quien ha visto más de lo que quería ver. Sus palabras me atravesaron. Antes de que pudiera responder, me entregó una pequeña hoja doblada. Léela cuando estés solo. Te dará luz. Y se perdió entre la multitud. Esa noche, en mi habitación, abrí el papel. Dentro había unas palabras escritas en árabe antiguo, pero no eran del Corán. Decía: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Nunca había leído esas frases. Las leí una y otra vez, sintiendo que ardían en mis manos. No eran órdenes. Eran promesas. Por primera vez, comprendí que la fe no tenía que ser una carga. Podía ser un refugio. Los días siguientes fueron una lucha entre esa nueva claridad y el peso de la tradición. Mi padre comenzó a sospechar de mi silencio. «Te noto distraído, Yasin», me dijo una noche mientras el viento golpeaba las ventanas. «¿Acaso dudas de lo que somos?» No supe qué responder. Él continuó: «No permitas que los extranjeros te confundan. Nuestra fe es pura». Yo asentí, pero por dentro sentí un temblor. Porque aquello que él llamaba confusión era, para mí, la primera paz real que había sentido en años. El conflicto creció cuando Imad vino a buscarme al pueblo. Llevaba una cicatriz nueva en el rostro y un brillo extraño en los ojos. «Teniente», me dijo con respeto, pero también con urgencia, «necesito hablar con usted». Nos alejamos hacia las afueras, donde el campo se abría al horizonte. Allí me confesó lo que yo había temido oír. «He conocido a creyentes que siguen a Isa. Jesús. No como profeta, sino como Señor». Mi respiración se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», le respondí, casi susurrando. «Lo mismo que usted vio en el desierto, yo también lo sentí. Él no vino a condenarnos, Yasin. Vino a darnos vida». Sus palabras encendieron una mezcla de esperanza y miedo. Si eso era cierto, todo lo que había creído hasta entonces debía reescribirse. ¿Podría mi pueblo, mi familia, aceptarlo? ¿Podría yo aceptarlo? Esa noche no dormí.
Caminé hasta la colina detrás del pueblo, donde las luces se apagaban temprano y el silencio era absoluto. El cielo se extendía sobre mí como un manto azul oscuro lleno de estrellas. Y allí, con el corazón deshecho, hablé en voz alta. Jesús, si fuiste tú quien me habló, si de verdad eres la paz que busco, no me dejes solo en esto. Enséñame quién eres. Una brisa suave recorrió mi rostro, y por un instante sentí la misma claridad que en el campo de batalla. No hubo visiones, ni voces. Solo un calor que me llenó el pecho y una certeza silenciosa. No estaba hablando al vacío. Regresé al pueblo sabiendo que algo había empezado, algo que ya no podría detenerse. No sabía aún lo que vendría, pero intuía que seguir esa voz significaría enfrentar todo lo que amaba. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tormenta. Por fuera, todo parecía igual, las oraciones en la mezquita, los saludos en el zoco, el olor del pan recién horneado por las mujeres del barrio. Pero dentro de mí, algo ardía sin tregua. No podía escapar de esa voz que había escuchado en el desierto ni de las palabras del anciano en el mercado. Bienaventurados los pacificadores. Cada vez que las repetía, algo se encendía en mi corazón, como si fueran brasas cubiertas de arena esperando aire para avivarse. Una tarde, Imad me buscó con urgencia. Yassin, los superiores ordenaron una nueva operación, me dijo, jadeando. Hay actividad en la frontera. Sentí un nudo en el estómago. No quería volver. Desde el encuentro en las ruinas, la idea de tomar un arma me revolvía el alma. ¿Otra vez combate? Pregunté. Sí. Y esta vez, dicen que los hombres que enfrentaremos son los mismos que escaparon aquella noche. El mundo se detuvo. El recuerdo del lugar, los gritos, el humo, y sobre todo aquella figura luminosa entre los cuerpos, me golpearon como una ola. Sabía que si regresaba allí, algo irreversible ocurriría. ¿Pero cómo negarme? Era un oficial, y un oficial no desobedece. Esa noche, antes de partir, hablé con mi madre. Ella me abrazó fuerte, como si supiera que algo estaba por romperse. Dios te guíe, hijo mío, susurró. Pero recuerda, a veces, el enemigo no está afuera. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un presagio. El viaje al sur fue más silencioso que el anterior. Nadie hablaba mucho. El viento golpeaba los vehículos con fuerza, levantando nubes de arena que parecían fantasmas corriendo junto a nosotros. En mi mente, todo se mezclaba, el sonido del motor, la respiración de los hombres, el eco de aquella voz. Yo soy la paz que buscas. Cuando llegamos, la aldea seguía igual, o al menos eso parecía. Las mismas ruinas, el mismo polvo suspendido en el aire, el mismo silencio denso que antecede al miedo. Pero para mí, ese lugar no era un punto en el mapa, era un altar invisible. Allí había comenzado mi caída, y tal vez, mi redención. Recorrimos el terreno con cautela. El sol caía con rabia sobre las piedras, y los insectos huían de nuestro paso. Imad caminaba a mi lado. Teniente, ¿se da cuenta? Es el mismo sitio. Asentí sin decir palabra. El aire parecía vibrar. No sabía si era la tensión del combate o algo más profundo, algo espiritual. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Nos lanzamos al suelo. El ico rebotó entre las paredes derruidas y en segundos el caos volvió a estallar. Fuego cruzado, gritos, polvo, el olor metálico de la sangre. Corrí buscando cobertura mientras daba órdenes a mis hombres, pero cada bala me recordaba lo absurdo de aquella violencia. ¿Por qué seguíamos matando a quienes también oraban al mismo Dios? En medio de la confusión, vi caer a Imad. Su cuerpo se dobló hacia atrás, alcanzado por un disparo en el hombro. Corrí hacia él, arrastrándolo detrás de una pared destruida. «Aguanta, hermano», grité. Él respiraba con dificultad. «Yassin. Él está aquí otra vez». «¿Quién?», pregunté, desesperado. Imad sonrió débilmente. «El hombre de blanco». Antes de que pudiera responder, una explosión cercana nos cubrió de polvo y piedras. Todo se volvió gris. Sentí el impacto, el aire escapar de mis pulmones, y por un momento creí que la muerte había llegado. Pero entre la oscuridad y el estruendo, algo ocurrió.
El tiempo pareció detenerse. El sonido del combate se desvaneció, y solo quedó un silencio vivo, profundo, que parecía tener voz propia. Cuando abrí los ojos, el polvo flotaba lento como humo sagrado. Y allí, entre las ruinas, lo vi otra vez. La misma figura. La misma luz, pero más intensa, como si todo el desierto ardiera sin consumir nada. Sus ojos se fijaron en mí. No hubo palabras, solo una paz tan inmensa que todo miedo desapareció. Entonces entendí, aquel no era un recuerdo, ni un sueño. Era una cita divina. Jesús había vuelto a buscarme, en el mismo lugar donde había comenzado mi guerra interior. El tiempo se disolvió. No sé si fueron segundos o minutos, pero aquel instante quedó suspendido en mi memoria como si el universo entero contuviera la respiración. El humo del combate aún flotaba, pero su luz lo atravesaba sin dificultad, como si cada partícula de polvo se volviera dorada a su paso. Yo permanecí inmóvil, con el cuerpo cubierto de tierra, la frente sangrando, el fusil todavía en mis manos, y sin embargo, no podía moverme. Jesús estaba ahí. No como en un sueño ni como un recuerdo, sino presente, real. Su túnica blanca no se manchaba con el barro ni con la sangre que cubría el suelo. Sus ojos, nunca olvidaré esa mirada. Era fuego y ternura al mismo tiempo, una claridad que no me juzgaba, pero que tampoco me permitía seguir siendo el mismo. Intenté hablar, pero mis labios temblaban. ¿Por qué yo? Alcancé a murmurar. ¿Por qué a un hombre como yo? Y entonces lo escuché. No con los oídos, sino con el alma. Porque te vi cuando buscabas la paz entre las ruinas. Sus palabras no eran sonido, eran vida. Penetraban mi pecho y lo llenaban de algo que no podía describir, un calor que no quemaba, una certeza sin razonamiento. Por primera vez en años, dejé caer mi arma. El metal golpeó las piedras con un eco que me pareció una liberación. Caí de rodillas. Las lágrimas salieron sin que las llamara. Todo lo que había sostenido, mi fe, mi deber, mi orgullo, se desmoronaba frente a esa presencia. Yo soy la paz que buscas. Volvió a decir. Y en ese momento, supe que mi vida ya no me pertenecía. Detrás de mí, el combate continuaba, pero era como si el ruido llegara desde otro mundo. Solo existía él y yo, en un silencio que contenía todas las respuestas. Cuando al fin levanté la vista, la figura se desvanecía lentamente, como si se fundiera con la claridad del desierto. Y en el aire quedó un perfume suave, algo entre mirra y viento limpio. Cerré los ojos, y en mi interior, escuché de nuevo la voz, más tierna, casi paternal. Ve. Diles que yo soy real. El estruendo de una explosión me devolvió a la realidad. Corrí hacia donde estaba Imad. Seguía vivo, aunque apenas consciente. Lo cargué sobre mis hombros y busqué una salida entre los escombros. A cada paso, las palabras resonaban dentro de mí como un tambor sagrado. Yo soy real. Yo soy real. Cuando logramos salir del fuego cruzado, un grupo de soldados vino a auxiliarnos. Nos trasladaron a un puesto médico improvisado. Los paramédicos atendieron a Imad, mientras yo permanecía sentado en silencio, con la mirada perdida. Uno de mis hombres me habló. «Teniente, ¿vio lo que pasó? ¿Esa luz, de dónde vino?» Lo miré, temblando. No supe qué decir. Solo respondí con voz baja. No era de este mundo. Esa noche, bajo un cielo sin nubes, mientras las cigarras cantaban entre las rocas calientes, me quedé solo, lejos del campamento. Encendí una pequeña lámpara de aceite y abrí la hoja que el anciano me había dado días atrás. Las palabras seguían ahí, escritas con la misma tinta desvaída. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez, esas palabras no eran solo promesa, sino verdad vivida. Imad despertó al amanecer. Tenía la voz débil, pero una sonrisa serena. «¿Lo viste, verdad?», me dijo. Asentí. «Sí. Lo vi». Entonces ya no hay vuelta atrás. No supe si hablaba de la fe o del destino, pero entendí que estaba en lo cierto. Algo irreversible había sucedido. Cuando regresamos al cuartel, nos recibieron con aplausos y medallas.
Nadie sabía lo que en realidad había pasado allí. Para ellos, solo habíamos cumplido la misión. Para mí, esa misión había terminado mi antigua vida. Aquella visión no era un recuerdo que pudiera borrar. Era un llamado. Un llamado que me perseguiría, que transformaría mi corazón y que, con el tiempo, me llevaría a desafiar todo lo que mi mundo consideraba sagrado. Porque en medio de la guerra, Jesús no me habló de victoria, sino de paz. Y esa fue la herida más profunda y hermosa que jamás recibiría. Cuando regresamos al norte, el aire del Rif me pareció diferente. Las montañas seguían ahí, majestuosas y silenciosas, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Los hombres del escuadrón celebraban como héroes. El comandante nos felicitó frente a todos, colgándome una medalla que pesaba como si estuviera hecha de hierro y culpa. Por tu valentía, teniente Bencasem, dijo con orgullo. Marruecos necesita hombres como tú. Yo asentí, sin poder mirarlo a los ojos. No tenía valor para decirle que ya no era ese hombre. Durante la ceremonia, mis pensamientos se desbordaban. ¿Valentía? ¿De qué servía una medalla cuando sabía que había visto al autor de la vida entre los muertos? El resplandor de Jesús seguía dentro de mí, tan real que cualquier palabra militar me sonaba vacía, hueca. Imad, a mi lado, me miró con complicidad. Sabíamos que compartíamos un secreto que nadie entendería. Los días siguientes, empecé a comportarme distinto sin notarlo. Dejé de gritar órdenes, hablaba con los soldados con más calma, y ya no repetía las oraciones con el fervor mecánico de antes. Mis compañeros comenzaron a notarlo. «Teniente, ¿todo bien?», preguntó uno de ellos. «Ya no parece el mismo». Sonreí débilmente. «Tal vez ya no lo soy». El rumor creció rápido. En un ambiente donde la disciplina y la fe tradicional eran inseparables, cualquier desviación despertaba sospechas. Un capitán de otra unidad, viejo conocido de mi padre, me llamó una tarde a su oficina. «He escuchado cosas, Bencasem», dijo con tono grave. «Que ya no rezas como antes. Que hablas de paz en lugar de deber». Me quedé en silencio. «¿Y?», respondí finalmente. «¿Qué pasa contigo? ¿Te han confundido esos grupos extranjeros que vienen con sus ideas de Isa?». Mi corazón dio un vuelco. Sabía a qué se refería, los misioneros clandestinos que algunos consideraban traidores. «No, señor», mentí. «Solo estoy cansado de la guerra». Él me observó largo rato. «Cuídate, hijo. La duda puede ser más peligrosa que la bala». Salí de esa oficina con la garganta seca. Sabía que mi vida se había vuelto una cuerda tensa. Una palabra equivocada, un gesto fuera de lugar, y podía perderlo todo, el uniforme, mi familia, incluso la libertad. Esa noche, Imad vino a verme. «Están preguntando por nosotros», me dijo en voz baja. «¿Alguien oyó cuando hablamos de lo que pasó en el desierto?». «¿Quién?», pregunté. «No lo sé. Pero dicen que el comandante quiere interrogarnos por separado». El miedo me atravesó como una lanza. No por mí, sino por él. Imad no sabía mentir. Y si hablaba, las consecuencias serían graves. Pasé la noche despierto, mirando la lámpara de aceite sobre mi escritorio. El fuego titilaba, proyectando sombras en las paredes, como si danzaran los fantasmas de mis viejas creencias. En el silencio, recité sin voz las palabras que se habían vuelto mi refugio. Bienaventurados los pacificadores. Pero por primera vez, comprendí que ser pacificador en un mundo de guerra tenía un precio alto. A la mañana siguiente, nos llamaron. El interrogatorio fue breve, pero tenso. Nos hicieron preguntas directas. ¿Han tenido contacto con predicadores cristianos? ¿Han leído libros prohibidos? ¿Han hablado de Jesús entre los soldados? Yo negué todo. Con cada respuesta, sentía el peso de mi conciencia luchando con mi deber. Imad, sin embargo, guardó silencio. Su mirada estaba firme, tranquila, pero llena de algo que asustaba a los oficiales, convicción. «No necesitamos libros», dijo al final. «Lo vimos con nuestros propios ojos». El silencio cayó como un martillo. El capitán golpeó la mesa. «Basta de herejías». Me ordenaron salir,
pero alcancé a escuchar cuando dos guardias se acercaron a Imad. Esa noche supe que lo habían trasladado a otro destacamento para investigación adicional. Nadie dijo a dónde. Y desde entonces, nunca lo volví a ver. Su desaparición me rompió algo dentro. La culpa me devoraba. Yo había callado para protegerme, y él había hablado con la verdad. Me arrodillé en mi habitación, con el corazón partido, y por primera vez desde el desierto, grité hacia el cielo. ¿Por qué, Señor, por qué lo dejaste solo? No hubo respuesta audible, pero una paz suave descendió sobre mí. Y supe que la persecución apenas comenzaba. La desaparición de Imad fue como una sombra que cubrió mis días. Nadie hablaba de él. Los superiores fingían que nunca había existido, y los soldados lo mencionaban solo en susurros, como si su nombre atrajera desgracia. Pero yo lo recordaba en cada amanecer. Cada vez que el sol se alzaba sobre las montañas, su sonrisa me venía a la mente, y el eco de sus últimas palabras, lo vimos con nuestros propios ojos, se clavaba como una espina en mi corazón. Intenté continuar con la rutina, pero todo en el cuartel me resultaba ajeno. Las formaciones, los gritos, las órdenes. Todo era ruido comparado con el silencio vivo que había sentido en presencia de Jesús. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que guardaba bajo el colchón. No eran informes militares, sino oraciones. Allí escribía lo que no podía decir en voz alta. Señor, enséñame a no tener miedo. Dame fuerza para seguirte, aunque me cueste todo. Una noche, mientras dormía, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Abrí los ojos sobresaltado. Del otro lado, una voz conocida susurró. Teniente, hay hombres preguntando por usted. Era Omar, un soldado joven del escuadrón. ¿Quiénes? No lo sé. No llevan insignias. Dicen venir de Rabat. Sentí un escalofrío. Sabía lo que significaba, el servicio interno de inteligencia. Esa madrugada, sin esperar más, recogí pocas cosas, mi cuaderno, una muda de ropa y la hoja con las bienaventuranzas. No había tiempo para despedidas. Mientras el resto dormía, salí del cuartel por una puerta trasera que daba al campo. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Caminé durante horas, guiado solo por la luna, hasta llegar a un pueblo pequeño en las montañas. Allí, un viejo amigo de mi madre, el pastor Idris, me dio refugio. Idris era un hombre sabio, de barba blanca y manos callosas por el trabajo con los animales. Cuando me vio llegar, no hizo preguntas. Solo dijo: Tu madre me habló de ti. Dijo que estabas buscando a Dios de una manera distinta. Me quedé helado. ¿Ella sabe? Las madres siempre saben, hijo. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos cargaban un conocimiento que me dio paz y temor al mismo tiempo. Durante las semanas que pasé con él, aprendí a vivir en silencio. Trabajábamos con las ovejas, compartíamos pan y agua, y al caer la tarde, él encendía una lámpara y leía en voz baja de un libro viejo y gastado. Una noche, me atreví a preguntarle: ¿Ese libro es la Biblia? Él asintió. ¿Quieres escuchar? Yo asentí también. Y fue entonces cuando escuché por primera vez, en toda mi vida, las palabras que Jesús había dicho en los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sentí un nudo en la garganta. Era la misma voz que había oído en el desierto, pero ahora escrita, viva, clara. Las lágrimas corrieron sin poder contenerlas. Idris me puso una mano en el hombro. No temas, Yasin. Él ya te había escogido antes de que tú lo buscaras. Sin embargo, la calma no duró. Una mañana, mientras llevábamos el rebaño hacia el valle, vimos polvo levantarse en la distancia. Eran vehículos militares. Idris me miró con gravedad. Te encontraron. El corazón me golpeó el pecho. Corrimos hacia la casa, recogimos lo poco que había. Él me entregó una pequeña bolsa de cuero. Aquí tienes algo que te ayudará, dijo. Es una copia del Nuevo Testamento. No la pierdas. Pero tú. Yo estaré bien. Ya he vivido lo suficiente. Corre. No tuve tiempo de agradecerle. Me lancé por un sendero estrecho entre las rocas,
mientras los motores rugían detrás. El viento del Rif cortaba la piel y el polvo se mezclaba con el sudor y el miedo. Por momentos, escuchaba disparos a lo lejos. No sabía si iban por mí o solo al aire, pero entendí que aquel era el precio de mi nueva fe. Esa noche me escondí en una cueva cerca de un arroyo seco. Encendí una pequeña llama y abrí el libro que Idris me había dado. En la primera página, con tinta vieja, alguien había escrito: Cuando la oscuridad te persiga, recuerda, la luz ya venció. Lloré. No por miedo, sino por amor. Porque aún perseguido, aún huyendo, nunca me había sentido tan libre. Pasé varios días escondido en la cueva. El tiempo se disolvía entre el frío de las noches y el calor sofocante de los días. Vivía del agua que encontraba en las grietas de las rocas y de algunos frutos secos que Idris había puesto en mi bolsa. Pero lo que realmente me mantenía vivo era el pequeño libro. Cada noche, a la luz temblorosa del fuego, lo abría y leía fragmentos que me atravesaban el alma. No temas, porque yo estoy contigo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esas palabras eran más que frases, eran alimento. Sentía que, aunque mi cuerpo se debilitaba, mi espíritu crecía con una fuerza nueva. Ya no me sentía solo. Jesús estaba conmigo en cada respiración, en cada silencio, en cada chispa que escapaba del fuego hacia la oscuridad. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, escuché pasos afuera de la cueva. Me sobresalté. Tomé el libro y lo oculté bajo mi túnica. La sombra de un hombre se proyectó en la entrada. ¿Yasin Ben Qasem?, dijo una voz profunda. El corazón me golpeó el pecho. Por un momento pensé que era el ejército. Pero cuando el hombre entró, noté que no llevaba uniforme. Vestía sencillo, con una túnica marrón y un pañuelo cubriéndole la cabeza. Su rostro era sereno, y en sus manos traía un odre de agua. Soy Raim, amigo de Idris, dijo con suavidad. Él me pidió que te encontrara. ¿Dónde está?, pregunté con ansiedad. Fue arrestado. Lo acusan de esconder a un desertor. Mis rodillas casi cedieron. La culpa me golpeó como una ola. Yo lo arrastré a esto. Raim me miró con una calma que desarmaba. No, hijo. Él sabía lo que hacía. Dijo que, si su sacrificio servía para que tú siguieras al Mesías, valía la pena. El silencio se volvió espeso. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Idris, aquel anciano que apenas me conocía, estaba pagando el precio de mi huida. Me sentí pequeño, impotente, indigno. Pero Raim continuó. No puedes quedarte aquí. Hay un grupo que se reúne en secreto, al otro lado del valle. Son creyentes como tú. Te ayudarán. ¿Creyentes? ¿En Jesús? Sí. Le llaman Isa al-Masí, el Cristo. Aquel nombre, dicho con tanta ternura, encendió una llama en mi pecho. Por primera vez, supe que no estaba solo en esa fe que crecía dentro de mí. Había otros, escondidos, perseguidos, pero vivos por dentro. Esa noche partimos sin luna. Raim caminaba delante, y yo lo seguía en silencio. El desierto parecía interminable, pero en medio de la oscuridad, las estrellas brillaban más que nunca. Me recordaban las palabras de Idris: cuando la oscuridad te persiga, recuerda, la luz ya venció. Cada paso era una oración. Cada respiración, un acto de fe. Llegamos a un pequeño oasis escondido entre rocas. Había una choza de adobe, apenas visible, y frente a ella, una lámpara encendida. De dentro salió una mujer joven, con un velo azul y una sonrisa llena de luz. Bienvenido, hermano, dijo. Te esperábamos. Su voz no sonaba como la de alguien que vive con miedo, sino como la de quien ha visto esperanza. Dentro, había 5 personas. Un hombre de piel oscura, una mujer anciana, 2 jóvenes y un niño dormido sobre una manta. No había símbolos ni cruces, solo rostros cansados y miradas que transmitían algo poderoso: fe. Nos sentamos en el suelo, y el hombre mayor tomó un libro igual al mío. Leamos, dijo con voz firme. Abrió en el Evangelio de Juan y leyó. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Esas palabras me atravesaron como un relámpago.
Fue como si Dios mismo hablara a través de ellos. No había templos, ni música, ni ornamentos. Solo personas heridas que habían encontrado una verdad más grande que su dolor. Aquella noche, comprendí que no podía seguir escondido. Jesús no me había llamado para huir, sino para vivir de una manera nueva. Y aunque el peligro fuera real, decidí que, si había de morir, moriría proclamando la paz que Él me había mostrado. Fue el primer paso hacia mi punto de no retorno. La comunidad secreta me recibió como si fuera un hermano perdido. Nadie preguntó de dónde venía ni qué había hecho. Solo me ofrecieron pan, agua y silencio. Un silencio que no pesaba, sino que curaba. En ese lugar apartado del mundo, donde el aire olía a tierra húmeda y aceite de lámpara, sentí por primera vez en años que pertenecía a algo más grande que cualquier ejército. Durante los días siguientes, aprendí más de lo que había aprendido en toda mi vida. Leíamos los evangelios en voz baja, con las puertas cerradas y una vela siempre encendida. Cada palabra parecía tener vida propia. Jesús ya no era una figura lejana, un profeta del pasado. Era un amigo cercano, un guía presente. Sus palabras resonaban en mi interior con una fuerza que desarmaba todas mis viejas certezas. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Cuando escuché esa frase, sentí que el suelo me faltaba. Amar a los enemigos, ¿cómo hacerlo, después de haber visto sus rostros en la guerra? ¿Cómo amar a los que me buscaban para matarme? Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que esa era precisamente la libertad que Jesús ofrecía, la de dejar de ser esclavo del odio. Una tarde, la mujer del velo azul, su nombre era Nadia, me preguntó: ¿qué fue lo que viste aquel día en el desierto? Me quedé callado unos segundos. No porque no lo recordara, sino porque no encontraba palabras suficientes. Vi a un hombre que no pertenecía a este mundo, respondí al fin. Y su mirada cambió todo. Nadia sonrió. Entonces ya sabes por qué seguimos a Isa. No por miedo, sino por amor. Sus palabras me quedaron grabadas. Esa noche no dormí. Salí del refugio y caminé hasta una colina cercana. Desde allí, el desierto se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire tenía un silencio tan profundo que parecía escucharme. Me arrodillé, con el corazón latiendo como un tambor. Por primera vez, hablé con Jesús en voz alta, sin temor ni fórmulas. Señor, ya no quiero huir. No quiero esconder más tu nombre. Si mi vida te pertenece, úsala. Si debo perderlo todo, hazme fuerte para no negarte. Las lágrimas corrieron, pero esta vez no eran de miedo. Eran de entrega. Sentí una paz que no venía del entorno ni del momento, sino de algo sobrenatural. Era como si el viento del desierto se volviera cálido y envolviera mi cuerpo con ternura. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Cuando regresé al refugio, los demás estaban reunidos, orando. Rain me miró y asintió. Él ya te llamó, dijo sin que yo dijera palabra. No entendí cómo lo sabía, pero supe que era verdad. Esa noche celebramos en secreto lo que ellos llamaban la Cena del Señor. Compartimos pan y jugo de granada. Cada gesto era sencillo, pero cargado de sentido. El pan se partía, la copa se pasaba, y con cada sorbo entendía un poco más del misterio de aquel amor que no pedía sangre, sino entrega. Después, Rain me puso la mano sobre el hombro. Yasin, muchos vendrán a buscarte. Pero recuerda, no se puede encarcelar a quien ya ha sido liberado por dentro. Sus palabras fueron proféticas. Al día siguiente, mientras trabajábamos en los campos, vimos humo levantarse en la distancia. Uno de los hermanos llegó corriendo. Están registrando los pueblos. Buscan a los seguidores de Isa. El miedo recorrió el grupo, pero en mi interior sentí algo distinto, no pánico, sino determinación. Ya no correría más. Esa noche me ofrecí para quedarme y proteger a los demás mientras huían. Rain intentó disuadirme, pero fui firme. Si van a atraparnos, que sea a mí, le dije. No porque buscara el martirio, sino porque ya había comprendido que mi vida no se trataba de sobrevivir, sino de servir. Cuando todos partieron, quedé solo frente a la oscuridad del desierto. El viento soplaba fuerte, moviendo la arena como un manto.
Cerré los ojos y oré en silencio. Señor Jesús, que mi temor se vuelva testimonio. Y que mi voz hable donde antes callé. Al abrirlos, la noche parecía más clara. Y entendí que ese era mi punto de virada, el instante en que el soldado murió, y nació el testigo. Los primeros rayos del amanecer me encontraron aún de rodillas. El viento del desierto había cesado, y un silencio limpio cubría todo. El horizonte se teñía de oro y fuego, y por un instante pensé que Dios estaba pintando el cielo solo para recordarme que la noche había terminado. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado pero el espíritu ligero. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan, ni órdenes, ni destino. Solo una certeza, Jesús estaba conmigo. Cada paso que daba en aquella arena infinita era un acto de fe. Ya no caminaba como un soldado en misión, sino como un hombre libre en búsqueda de propósito. Encontré un pequeño asentamiento cerca del valle, donde las palmeras crecían alrededor de un pozo. Los habitantes eran nómadas bereberes, desconfiados al principio, pero hospitalarios con los viajeros. Una anciana me ofreció pan plano y leche caliente. A cambio, ayudé a reparar una cerca y a limpiar el pozo. Era un trabajo sencillo, pero en esas tareas pequeñas sentí algo sagrado. Había pasado años destruyendo, y ahora, por fin, podía construir. Durante las noches, me sentaba junto al fuego con los niños. Les contaba historias sobre la bondad, la paz y el perdón. No mencionaba nombres, pero hablaba del hombre de la luz que había cambiado mi corazón. Ellos escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados. Y a veces, cuando la luna se alzaba, pedían que repitiera una frase. Él me enseñó que el amor vence donde la espada fracasa. Un día, mientras recogía leña, un joven del campamento se me acercó. Forastero, me dijo, mi hermano está enfermo. Nadie puede ayudarlo. ¿Puedes orar como tú oras por las noches? Su voz temblaba. Me quedé inmóvil. Orar en público podía traerme problemas, pero algo dentro de mí me impulsó. Llévame con él, respondí. La tienda era pequeña y oscura. El muchacho yacía sobre una manta, con fiebre alta. Su respiración era corta y agitada. Me arrodillé a su lado. No tenía fórmulas ni palabras aprendidas, solo un corazón rendido. Tomé su mano y dije: Jesús, tú que sanaste en los caminos y diste vida a los cansados. Toca ahora este cuerpo con tu misericordia. El silencio se volvió denso. Por un momento pensé que nada sucedería. Pero entonces, el joven abrió los ojos. Respiró profundo, como si el aire volviera a llenar sus pulmones por primera vez en días. Su madre, que observaba desde la entrada, soltó un grito ahogado. Yo me quedé quieto, temblando, sin entender lo que acababa de ocurrir. No era mi poder. Era el suyo. Esa noche, el rumor se extendió. Algunos comenzaron a buscarme para pedir oración, otros solo para escuchar historias. No sabía cómo explicarles todo lo que había vivido, así que les contaba lo esencial. Que Dios no estaba lejos. Que la paz no era una idea. Y que Jesús aún caminaba entre nosotros. Poco a poco, el miedo comenzó a disiparse. Cada palabra compartida era una semilla. No sabía si crecería, pero la lanzaba igual. Y mientras hablaba, comprendí que eso era ser testigo, no imponer la verdad, sino ofrecerla con amor. Un atardecer, mientras contemplaba las sombras alargarse sobre las dunas, sentí una voz en mi interior. Yasin, donde haya guerra, lleva paz. Donde haya miedo, lleva esperanza. Cerré los ojos, y el recuerdo de todo lo vivido, la guerra, Imad, Idris, Raim, Nadia, desfiló ante mí. Cada uno había sido una pieza del camino que me trajo hasta aquí. Ninguna lágrima había sido inútil. Ninguna pérdida, en vano. Entendí entonces que Jesús no me había salvado para esconderme, sino para hacer luz en la arena, aunque el viento volviera a soplar fuerte. Y esa noche, bajo el manto estrellado del desierto, decidí regresar al norte. No para buscar venganza ni redención, sino para contar la historia que Él había escrito en mi vida. El soldado se había convertido en sembrador. Y el campo no eran tierras, eran corazones. El viaje de regreso al norte fue largo y solitario.
Atravesé desiertos, valles secos y aldeas donde nadie me conocía. Cada paso era una mezcla de cansancio y propósito. No tenía un destino fijo, solo seguía la voz interior que me guiaba con la suavidad de un pastor llamando a su oveja perdida. Llevaba conmigo el pequeño Nuevo Testamento de Idris, envuelto en tela, y una bolsa de cuero con pan seco. Cada noche, al detenerme, encendía una pequeña fogata y leía a la luz temblorosa del fuego. A veces el viento apagaba la llama, pero seguía leyendo de memoria. Ya no necesitaba ver las letras, la palabra estaba grabada en mi corazón. Después de varios días, llegué a las afueras de Taza, una ciudad bulliciosa donde el olor del té y las especias llenaba el aire. Allí me quedé en una pensión pequeña, en el barrio viejo, ayudando al dueño a reparar muros y limpiar mesas. Era un hombre anciano, llamado Salim, que no hacía preguntas, pero observaba con atención. Cada noche, mientras servíamos a los viajeros, me pedía que contara una de esas historias que hacen pensar. Y yo le hablaba del hombre que perdonaba a sus enemigos, del maestro que sanaba con compasión, del pastor que buscaba a la oveja perdida. Salim escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. Un día me dijo: si ese hombre es real, yo también quiero conocerlo. Esa frase me atravesó. No porque me exaltara, sino porque entendí que las palabras más simples pueden abrir las puertas más cerradas. Oramos juntos esa noche, en voz baja, detrás del mostrador del pequeño comedor. No hubo luces ni milagros visibles, pero algo cambió. Salim me miró y dijo: por primera vez, siento que no estoy solo. Y supe que Jesús había tocado otro corazón. Comencé a compartir discretamente con algunos trabajadores del mercado. A veces nos reuníamos de madrugada, antes del llamado a la oración. No hablábamos de religión, sino de esperanza, de perdón, de vida. Yo no predicaba, solo contaba mi historia. El desierto, la visión, la voz que decía: yo soy la paz que buscas. Y poco a poco, otros empezaron a abrir sus almas. Uno confesó que llevaba años sintiendo que Dios no lo escuchaba, otro que tenía pesadillas con la guerra. Orábamos juntos. Algunos lloraban. Otros sonreían en silencio. Y en medio de esas noches secretas, nació una pequeña comunidad. Un día, llegó un joven soldado al local. Al verme, se detuvo con asombro. ¿Usted es el teniente Bencasem?, preguntó. El corazón me dio un salto. Asentí lentamente. Lo era. El muchacho bajó la voz. Yo serví bajo sus órdenes. Todos creyeron que había muerto. Me miró con respeto, pero también con miedo. ¿Qué pasó con usted? Lo invité a sentarse. Le serví té, y le conté lo que nadie en el ejército entendería: la visión, la luz, el perdón. Él no dijo palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes de irse, me estrechó la mano. Si eso es verdad, entonces hay esperanza para todos. Aquella frase se me quedó grabada. Esperanza para todos. Eso era, en esencia, el mensaje que ardía dentro de mí. No una nueva religión, no un sistema, sino una relación viva con aquel que había transformado mi culpa en propósito. Con el tiempo, la pequeña comunidad creció. No éramos muchos, pero cada rostro era un milagro. Nos reuníamos al anochecer, cuando la ciudad dormía, para leer juntos las palabras del maestro. El sonido de las páginas al pasar se mezclaba con el murmullo del viento. Y aunque sabíamos que podríamos ser arrestados, nadie tenía miedo. Porque la fe ya no era un secreto, era nuestra vida. Una noche, mientras caminaba por las calles estrechas de Taza, vi a un niño dibujar cruces en la arena con un palito. Al pasar, me miró y sonrió. Mi madre dice que hay un hombre que vive en la luz y ama a todos, dijo. Sonreí también. Ese niño no lo sabía, pero repetía mi historia. Me alejé en silencio, con el corazón encendido. La guerra que había comenzado dentro de mí había terminado. No con fuego ni espadas, sino con amor. Y en cada rostro que encontraba, veía reflejada una parte del mismo resplandor que me había transformado entre los escombros. La semilla estaba creciendo. Y aunque el mundo nunca sabría mi nombre, yo sabía el suyo. Jesús, mi paz en la tormenta, mi camino en el desierto.
Han pasado varios años desde aquel día en el desierto. El uniforme ya no cuelga en mi pared, y las medallas que un día me llenaron de orgullo ahora descansan en una caja vieja, escondida entre papeles. A veces las saco y las miro, no con nostalgia, sino con gratitud. Porque me recuerdan quién fui, y cuánto cambió desde que vi a Jesús entre los enemigos caídos. Hoy vivo en las montañas, en una aldea donde el aire huele a pan recién hecho y a madera húmeda. Trabajo como carpintero, una ironía que me hace sonreír cada vez que lo pienso. Mis manos, que antes empuñaban armas, ahora construyen mesas, puertas y juguetes para los niños del pueblo. Cada clavo que golpeo me recuerda que la verdadera fuerza no está en destruir, sino en crear. No tengo riqueza ni posición, pero tengo paz. Una paz que no depende del silencio externo, sino del que vive dentro de mí. A veces la gente del pueblo viene a pedirme consejo. No saben toda mi historia, solo intuyen que algo en mi mirada guarda calma. Y cuando me preguntan por qué siempre sonrío, respondo. Porque fui enemigo, y aún así, él me llamó amigo. Los domingos, unos pocos vecinos se reúnen conmigo bajo un gran olivo. Leemos juntos fragmentos del Evangelio, los mismos que Idris me enseñó en aquel refugio escondido. A veces el viento del norte sopla fuerte y apaga la lámpara, pero seguimos leyendo a la luz del amanecer. Y cada palabra, cada promesa, sigue siendo igual de viva. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esas palabras son ahora mi bandera. Mi misión no es conquistar territorios, sino corazones. Donde antes buscaba enemigos, ahora busco hermanos. Donde antes veía ruinas, ahora veo semillas. Y cuando cierro los ojos, aún puedo ver aquel rostro de luz, tan real como la primera vez. Muchos me han preguntado si no tengo miedo de ser descubierto, de volver a ser perseguido. Claro que hay temor, pero es un temor que ya no domina. Porque entendí que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y cuando el miedo me visita, recuerdo la voz que escuché en medio del fuego. Yo soy la paz que buscas. Esa frase es mi refugio. Mi escudo invisible. Algunos días, cuando cae la tarde y el cielo se vuelve color cobre, subo a la colina más alta y observo el horizonte. Ahí, entre el polvo y la bruma, puedo imaginar las siluetas de todos los que marcaron mi camino. Imad, que no tuvo miedo de decir la verdad. Idris, que dio su libertad por protegerme. Raim y Nadia, que me enseñaron lo que significa ser iglesia sin templos. Y mi madre, Samira, que al final entendió que su hijo no había perdido la fe, sino que la había encontrado de una manera más profunda. La última vez que la vi, ya anciana, me tomó la mano y me dijo: yo también soñé con el hombre de blanco. Estaba sonriendo, Yasin. Lloré en silencio. Fue como si Dios me confirmara que su gracia puede tocar incluso donde parece imposible. Hoy mi voz ya no tiene rango militar ni mando. Pero si estas palabras llegan hasta ti, amigo, déjame decirte algo. No necesitas estar en una guerra para buscar paz. No necesitas perderlo todo para encontrar a Jesús. Él está ahí, justo en medio de tus ruinas, esperándote. Así como me encontró a mí entre los enemigos caídos, también puede encontrarte a ti, entre los fragmentos de tu propia batalla. No importa tu pasado, ni cuán lejos hayas caminado. Su mirada no condena. Su voz no grita. Él simplemente dice: yo soy la paz que buscas. Esa paz no es una idea, es una persona. Y cuando lo dejas entrar, todo cambia. El odio se convierte en compasión. El miedo en propósito. La herida en testimonio. Hoy mi historia no es mía. Pertenece a todos los que alguna vez estuvieron perdidos en medio del polvo y aún así escucharon un llamado. Si estás escuchando esto, si algo en tu corazón arde mientras lees estas palabras, no ignores esa voz. Es Él. Jesús sigue caminando entre nosotros, incluso entre los escombros de nuestro dolor. Yo soy testigo de eso. Vi su luz en medio de la oscuridad. Y ahora dedico cada día a contarle al mundo lo que vi, lo que viví, lo que transformó mi guerra en paz. Porque una vez fui soldado. Pero ahora soy pacificador. Y si una sola persona escucha mi historia y dice con fe: Jesús me encontró entre las ruinas, entonces todo habrá valido la pena.
Si esta historia tocó tu corazón, déjalo escrito en los comentarios con la frase: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Jesús me encontró entre las ruinas. Suscríbete al canal para seguir escuchando más testimonios de fe, esperanza y transformación. Cada historia es una semilla, y tú puedes ayudar a que muchas más personas escuchen la voz del que trae verdadera paz. Comparte este video, deja tu testimonio, y recuerda: aunque el mundo te llame enemigo, Jesús te llama hijo.